Muchas gracias, presidente. Estamos en el antepenúltimo día de sesiones y por lo tanto el tiempo es escasísimo. Simplemente para manifestarle o recordarle a los colegas, se trata de una función jurisdiccional especial que establece el artículo 116 de la Constitución y que consiste en analizar la acusación que ha formulado la Cámara de Representantes ante el Senado de la República. Nosotros hemos considerado en la Comisión de Instrucción del Senado esa acusación, la hemos aceptado y la traemos a la plenaria para que haga tránsito a la Corte Suprema de Justicia. Aquí no evaluamos responsabilidades, no hacemos el juicio, no declaramos culpabilidades, en fin, del investigado, el exmagistrado José Leonidas Bustos. Simplemente aceptamos la acusación de la Cámara y como requisito de procedibilidad, de agotamiento de este procedimiento, el Senado envía el proceso para el juicio, sí, a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Voy a leer muy rápidamente el proyecto de proposición que se pone a su consideración al final. Para su consideración y aprobación, nosotros recomendamos. Comisión Instructora del Senado, senador instructor Guillermo García Realpe. Radicado 4937, investigado, ex magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, doctor José Leonidas Bustos Martínez. Delitos investigados: concierto para delinquir, tráfico de influencias de servidor público y cohecho propio en calidad de coautor impropio. Acusa Cámara de Representantes ante el Senado de la República. Objeto de exposición, la acusación de la Cámara de Representantes, aprobada por la Comisión Instructora, a consideración de la plenaria del Senado. Solicito a los jóvenes de plataforma que nos reflejen acá una tabla de contenido, una sola hoja, para que se guíen los colegas. Objeto: la finalidad de mi intervención es presentarle una síntesis de la acusación que profirió la Cámara de Representantes en contra del exmagistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, doctor José Leonidas Bustos Martínez, por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho propio en calidad de coautor impropio, para luego de sesionar, deliberar y votar, se decida si admiten o no la acusación. En caso afirmativo, una vez agotado el requisito de procedibilidad, se remite el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para continuar la fase de juzgamiento en términos del artículo 499, Ley 600 de 2000 de Código Procedimiento Penal, estatuto adjetivo aplicable en ese asunto a los aforados constitucionales. Para llevar un orden metodológico de mi intervención, me referiré brevemente a los siguientes ítems: competencia, actuación procesal, consideraciones, juicio político y requisito de procedibilidad y proposición. Está en el cuadro. Competencia: sea primero recordar que el artículo 366 de la Ley Quinta del 92 consagra el principio de integración normativa. Todo vacío procedimental de la presente ley será suplido por disposiciones del Código de Procedimiento Penal, Ley 600 del 2000. La acusación que se sigue en contra del exmagistrado Leonidas Bustos es, sin lugar a dudas, competencia del Congreso de la República en su función jurisdiccional especial del artículo 116 constitucional, 419 del Código de Procedimiento Penal y 329 de la Ley Quinta del 92. La acusación que remitió la Cámara de Representantes al Senado es por comisión de delitos comunes: concierto para delinquir, tráfico de influencias de servidor público y cohecho propio, tipificados en los artículos 340, 411, 405 de la Ley 599 de 2000, Código Penal. El
el hecho de investigar la posible comisión de delitos comunes de un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, aforado constitucional, el Senado, en la competencia jurisdiccional especial, se limita únicamente a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa, acto procesal denominado agotamiento del requisito de procedibilidad. En caso afirmativo, se pondrá al acusado a disposición de la Corte Suprema de Justicia. Actuación procesal, aspecto fáctico, los hechos, materia de investigación fueron plasmados por el representante investigador en el acto de acusación de 70 páginas, de manera clara. Una vez revisada la documentación, se estableció que la Fiscalía General de la Nación investigaba al exdirector nacional de anticorrupción, es el antecedente, Luis Gustavo Moreno Rivera, por su parte radicado en un número de investigación de Estados Unidos. Por su parte, las autoridades de Estados Unidos de América compartieron vía cooperación judicial la grabación de una conversación, al parecer sostenida entre los señores Leonardo Pinilla y Alejandro León Muscos. En esa grabación, el señor Leonardo Pinilla parece contarle al señor Alejandro León que en algunos procesos que adelanta la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra el congresista Musa Abraham Besaile, Luis Alfredo Ramos, Hernán Andrade, se cometieron actos de corrupción para lograr decisiones favorables a esos congresistas. De acuerdo con el sentido de esta conversación, los exmagistrados Leonidas Bustos, Javier Francisco Ricaurte, Gustavo Malo Fernández habrían estado involucrados en actos de corrupción, razón por la cual la Comisión de Investigación y Acusación adelantó la investigación matriz 4869 en contra de Francisco Ricaurte, de la cual se produjo una ruptura procesal, de donde surgieron dos radicados nuevos, 4903 en contra del exmagistrado Gustavo Enrique Malo, y el 4937 que se sigue en contra del exmagistrado José Leonidas Bustos. Segundo, apertura de instrucción y vinculación procesal. De la revisión minuciosa del expediente 4937, el actual, se percibe que el representante investigador, el doctor Edward Ramírez, aquí presente, en auto que dispuso apertura de instrucción en contra de José Leonidas Bustos, indicó los fundamentos de esa determinación, la identificación de la persona por vincular y las pruebas a practicar con el objeto de determinar si se ha infringido la ley penal, quién o quiénes son los autores y partícipes de la conducta punible, los motivos determinantes y demás factores que influyeron en la violación de la ley penal, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se realizaron las conductas posiblemente penales, las condiciones sociales y familiares o individuales que caracterizan la personalidad del procesado, su conducta anterior, sus antecedentes judiciales y su condición de vida. Es decir, si se cumplieron con los parámetros dispuestos en los artículos 331, 425 del Código de Procedimiento Penal para ordenar legalmente la apertura de la instrucción. Al exmagistrado Leonidas Bustos se vinculó al proceso mediante diligencia indagatoria rendida el 7 de noviembre de 2017. Fue asistido por defensor de confianza. Se llegó a una determinación porque el expediente en esa instancia arrojaba varias circunstancias probatorias que conllevaron a suponer con probabilidad de verdad que el indagado pudo ser autor o partícipe de la infracción penal que se está investigando, artículos 333, 429 del Código de Procedimiento Penal. Recaudo probatorio. El recaudo probatorio es vasto y extenso. Se ve reflejado de una manera sucinta en el acápite 2 de pruebas, páginas 3 a 8 del auto acusatorio de la Cámara. Objeto de análisis. Consiste básicamente en abundante prueba testimonial, documental,
e informes de policía judicial, elementos probatorios que conforman varios cuadernos de anexos, debidamente legajados, clasificados y de fácil consulta, que hacen parte integral del voluminoso expediente de más de 15 folders que forman un gran expediente. 3. Recaudo probatorio. El recaudo probatorio, el esfuerzo investigativo sin duda fue arduo, dispendioso. Las pruebas le permitieron al representante investigador superar las deducciones, las conjeturas, las especulaciones. La acusación la construyó con base en los hechos demostrados y probados por medios de prueba sólidos, sin mancha, cristalinos, diáfanos, que por sí solos demuestran la veracidad de la contundencia que pretenden probar. La acusación se fundó en pruebas legalmente obtenidas, bajo principios de lealtad procesal, objetividad, independencia, imparcialidad, garantizando el contradictorio y defensa al acusado y sujetos procesales. Es decir, se acató el debido proceso en la aducción de la prueba. Ausencia de vicios e impedimentos y cierre de investigación. Alegó en su favor el doctor José Leonidas Bustos que el representante investigador prejuzgó, quebrantó el debido proceso y el principio de imparcialidad. Para demostrar esa aseveración presentó 4 recusaciones en contra del investigador, de quien refiere que desde el auto acusatorio en contra del doctor Gustavo Enrique Malo Fernández, de fecha del 5 de mayo del 2018, por hechos que se lo investiga a él, da cuenta de la motivación del auto de existencia de una banda criminal, de una organización criminal, de una empresa criminal al interior de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de la cual él hace parte, que al no estar probada la existencia de la organización criminal, sin saber a ciencia cierta sus integrantes, está prejuzgando y vulnerando el principio de imparcialidad. Ese es cuestionamiento del exmagistrado Leonidas Bustos al representante investigador. Otro aspecto de su inconformidad es que el director del Partido Centro Democrático realizó reproches en redes sociales, partido al cual pertenece el representante investigador, generándose un conflicto de intereses, lo que conllevaría a la separación de la investigación bajo los principios de lealtad procesal y buena fe. Resulta complejo no relacionar y entrelazar los nombres de las personas que presuntamente están mencionados en actos de corrupción, cuando el origen de la investigación son interceptaciones legales de conversaciones, donde se habla de todo lo que está sucediendo alrededor de un hecho, donde se citan nombres de posibles partícipes del entramado delictual. En ese orden de ideas, es improbable prescindir de los nombres de los involucrados, máxime cuando se está investigando la probable comisión de un injusto de concierto para delinquir, donde una de las características del tipo penal es precisamente la pluralidad del sujeto activo. Si bien los hechos son los mismos y de ellos sugirió la investigación matriz, de la cual por tecnicismo y conveniencia probatoria, economía procesal, se decretó la ruptura procesal, artículo 89, inciso 2 del Código de Procedimiento Penal. La ruptura de la unidad procesal no genera nulidad siempre que no afecte las garantías constitucionales. Lo establece el artículo 29 idem. Esas fueron algunas de las reflexiones para desestimar las recusaciones a las que a nuestro juicio no alcanzan a convertirse en presupuestos de nulidad o desconocer las garantías de imparcialidad, contradicción, defensa y debido proceso que se acataron en las diferentes etapas de la actuación procesal. La única nulidad impetrada por la defensa se dirigió contra el auto que decretó el cierre de investigación del 18 de mayo del 2018, por encontrarse pendiente a llegar al plenario
varias pruebas de descargo, principalmente testimoniales, de trascendencia para el encartado, ya que resultan imprescindibles para la confirmación de su inocencia. Vulnerando con esa negativa el debido proceso, defensa y contradicción, fueron los argumentos expuestos para solicitar la nulidad del auto de cierre. Al examinar el expediente, observamos que si bien se decretaron los testimonios, afirmamos nosotros, que reclama la defensa, no se lograron evacuar dentro de la etapa instructiva. Creemos que de haberse escuchado dichos relatos, en nada hubiese cambiado la esencia de lo sucedido, por cuanto ninguno de los testigos citados son presenciales. Las explicaciones, justificaciones de orden fáctico, probatorio, doctrinario, jurisprudencial y legal fueron debidamente expuestos para despachar negativamente el pedimento anulatorio. Las nulidades tienen naturaleza de última ratio, un recurso extremo cuando el hierro sea tal que no se puede convalidar o afecta la médula probatoria que sirvió de soporte a la acusación. Para decretar el cierre de la investigación hay que acatar 3 requisitos mínimos. Primero, que se haya recaudado la prueba necesaria para calificar. Segundo, que haya vencido el término de instrucción. Y tercero, que se deje a disposición de los sujetos procesales el expediente que se presenten sus alegatos de conclusión. Requisitos que fueron observados y acatados por el investigador, acorde a los postulados previstos en los artículos 393, 434 del Código de Procedimiento Penal. Los 3 presupuestos se acataron. Estaba vencido el término de instrucción, existía prueba necesaria para acusar y se puso a conocimiento de las partes el asunto para que presenten alegatos. La defensa solicitó preclusión de la investigación, aduciendo que no están demostrados los hechos constitutivos de los delitos indilgados, que jamás utilizó su cargo para recibir dádivas, que no se intercedió por nadie, ni realizó maniobras engañosas a funcionarios para dilatar procesos, que no se ejerció influencias sobre ningún magistrado, que quedaron demostradas las mentiras de Moreno Rivera, al no ser confirmados por los hechos que sustentan su veracidad, que no intervino como ponente en ninguno de los procesos a los cuales refiere en sus intervenciones Moreno Rivera, que las constantes mentiras de Moreno Rivera sobre el doctor Bustos Martínez están fundadas en intereses personales y que existe una persecución desatada por el líder y miembros representativos del Partido Centro Democrático en contra de la Corte Suprema de Justicia, particularmente contra los magistrados de la Sala de Casación Penal, de la cual él hizo parte. Por su parte, el Ministerio Público construyó sus alegatos partiendo de la injurada rendida por el encartado Leonidas Bustos Martínez y de la credibilidad del testimonio de Luis Gustavo Moreno Rivera, el exfiscal anticorrupción, para recordarles, de los hechos objeto de investigación, de la prueba testimonial para concluir que existe mérito probatorio para acusar al exmagistrado por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho propio. Quinto, calificación del sumario. Nos vamos guiando, pues, ojalá de vez en cuando nos indiquen el cuadro, por lo menos cuando lean un título, un subtítulo. Calificación del sumario. 2 son las formas de calificar el sumario: profiriendo resolución de acusación o resolución de preclusión de la investigación, artículos 395, 435 del Código de Procedimiento Penal. El investigador de la comisión optó por la acusación. Para validar esta forma de calificación es menester observar y acatar estrictamente 2 requisitos sustanciales de la resolución acusatoria, artículo 397 del Código de Procedimiento Penal, y los requisitos formales del artículo 398 idem. De los requisitos sustanciales se debe observar que esté demostrada la ocurrencia de los hechos y exista confesión, testimonio, que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documentos, peritación o cualquier otro medio probatorio
que señale la responsabilidad del sindicado. Los requisitos formales son la narración sucinta de la conducta investigada, con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que le especifiquen, la indicación y evaluación de las pruebas allegadas y la investigación, la calificación jurídica provisional y las razones por las cuales comparte o no los alegatos de los sujetos procesales. Estos requisitos están presentes en el acto acusatorio que profirió el representante investigación, el doctor Eduardo Ramírez. Eduardo Rodríguez, mil excusas. La acusación la plasmó en un acto motivado de 73 páginas. Los hechos fueron probados con medios de prueba idóneos, legales y abundantes, garantizando su contradicción. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar que sucedieron están demostrados. De estos hechos surgió la imputación fáctica y jurídica que acusa a Leonidas Bustos Martínez, resaltando que existen dos condenados por los mismos hechos, es decir, que hay corroboración de jueces y magistrados por los otros encartados, con consecuencias, por supuesto, que coinciden con lo que hoy el Senado aprueba de la Cámara de Representantes, o aprobaría de la Cámara de Representantes. Existen dos condenados por los mismos hechos que involucran a Bustos Martínez, los hechos de los señores Luis Gustavo Moreno Rivera, de Francisco Javier Ricaurte, y con detención preventiva del ex magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández. Imputación jurídica. El representante investigador probó con las pruebas arrimadas al proceso los presupuestos fundantes de la acusación, la ocurrencia de los hechos, la circunstancia de modo, tiempo y lugar. Segundo, la responsabilidad del encartado Leonidas Bustos, valoración de los medios de convicción que realizó con objetividad, sin sesgos de ninguna índole probatoria, que dieron como resultado la imputación jurídica de los delitos, concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho propio en calidad de coautor impropio, tipificantes los artículos 340, 411, 405 de la Ley 599 o Código Penal, todos con penas de prisión. La acusación define el objeto formal y material del proceso. Intervención, comisión de investigación y acusación de la plenaria. Intervención de la comisión de investigación y acusación y plenaria de Cámara. El proyecto acusatorio en contra del exmagistrado señor Leonidas Bustos fue enviado a la Secretaría de la Comisión el 14 de mayo del 2019. En sesión del 15 de mayo del 2019, una vez aprobado el orden del día, se abordó el expediente 4937, verificando el quórum decisorio y agotadas las votaciones de sus integrantes, se impartió aprobación de la acusación por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Mediante el respectivo oficio se comisionó al representante, en ese entonces Gabriel Jaime, para hacer la presentación ante la plenaria de la Cámara. En sesión plenaria de la Cámara realizada el 13 de agosto del 2019, fue aprobado el informe que ratificó la acusación que envió la Comisión de Investigación a plenaria de la Cámara, la que se tramitó como proposición. Mediante el respectivo oficio, el secretario general de la Cámara deja a disposición del presidente del Senado el expediente 4937 con las correspondientes constancias secretariales de aprobación de la acusación por la Comisión y plenaria de la Cámara. Consideraciones. Validez de la prueba trasladada. En efecto, fue prueba trasladada de otros procesos judiciales la que dio origen al nacimiento del expediente 4937, seguido contra el magistrado Leonidas Bustos, concretamente de la investigación federal mencionada, que adelantaban autoridades americanas a quienes remitieron copia auténtica o mediante el desglose del original por los canales oficiales. La Fiscalía General de la Nación de la época, aspecto legal en nuestro sistema judicial, siempre y cuando esa prueba, evidencia o documentación probatoria cumpla
los requisitos de publicidad, contradicción y valoración objetiva para ser considerada positivamente la prueba trasladada. Garantías estas que fueron observadas a plenitud por el representante investigador en la instrucción del caso, tal como se puede verificar al realizar el voluminoso expediente. Por esta vía ingresaron varias pruebas, especialmente documentales y testimoniales, de prueba trasladada, me refiero, que fueron conocidas por los sujetos procesales, controvertidas, valoradas en su momento, razón para contar con ellas válidamente dentro de este expediente. La prueba trasladada está autorizada por el ordenamiento jurídico colombiano, 239 del Código de Procedimiento Penal. Valoración probatoria. La valoración de la prueba debe ceñirse a los postulados y reglas establecidas en el Código de Procedimiento Penal. Toda providencia debe fundarse en prueba legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación. Artículo 232. El funcionario judicial buscará la determinación de la verdad real. Para ello debe averiguar con igual celo las circunstancias que demuestren la existencia de la conducta punible, las que agraven o atenúen o exoneren de responsabilidad al procesado y las que tiendan a demostrar su inocencia. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica. El funcionario judicial expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba. Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial, administrativa, dentro o fuera del país, podrán trasladarse a otra en copia auténtica, caso que se observó, y serán apreciadas de acuerdo con las reglas previstas en el Código. Este derrotero probatorio fue acatado por el representante investigador durante la actuación procesal en la aducción, valoración y apreciación de la prueba en el asunto materia de estudio. Las revelaciones realizadas sobre los hechos de manera general, episodios y detalles, en particular en que se desarrollan los actos de corrupción, fueron narrados de manera puntual y concreta por el señor Luis Gustavo Moreno Rivera, el exfiscal anticorrupción, en las diferentes actuaciones judiciales en las que intervino, ya como sindicado, por afrontar investigaciones penales, por su activa participación en los delitos materia de investigación, o como testigo en las múltiples investigaciones que se siguieron contra las otras personas sobre los mismos hechos, o en colaboración concertada bajo el principio de oportunidad, pactada con la Fiscalía General de la Nación, colaboración legalmente permitida por el ordenamiento jurídico patrio. Actos de corrupción. El caso de Musa Abraham Besaile. Si bien Gustavo Moreno aceptó haber recibido 2.000 millones de pesos del señor Gustavo Moreno aceptó haber recibido 2.000 millones de pesos del senador Musa Besaile para favorecerlo en un asunto que investigaba la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por conducto del abogado Luis Ignacio León España, resulta contundente y escalofriante el testimonio que el senador rindió en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, quien comentó que se reunió con Gustavo Moreno, quien pidió la suma de 6.000 millones de pesos para favorecerlo en su asunto penal. Ante la negativa de contar con ese dinero, le rebajó 4.000 millones de pesos para posteriormente transarse en 2.000 millones de pesos, dinero que según el testigo no era solo para Gustavo Moreno, para el exfiscal anticorrupción, sino para su papá y su equipo de trabajo. Al preguntarle quién es su papá, por la boca le menciona el nombre de la persona, que dice entendió, pero quiso comprobar el ex senador Musa y ratificar preguntándole nuevamente quién es su papá. Esta vez Gustavo Moreno escribe en un papel el nombre de Leonidas Bustos, el actual presidente en ese entonces
de la Cámara, de la Corte Suprema de Justicia, y que Gustavo Moreno insistía en que la entrega del dinero fuera en Bogotá, en efectivo, antes de Semana Santa, por conducto del abogado Luis Ignacio Lyons, porque su papá y el equipo salían de viaje en Semana Santa. Aquí siguen algunos detalles del testimonio, por supuesto que está en la resolución de la comisión instructora, en el auto respectivo de Cámara de Representantes. En este proceder adquiere importancia, trascendencia y el valor fundamental la interceptación telefónica de las conversaciones sostenidas entre los señores Leonidas Pinilla, socio de Gustavo Moreno, Leonidas Pinilla, abogado, y Alejandro León Muscos, exgobernador de Córdoba, audio que revela que en algunos procesos que adelanta la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas Musa Besaile, Luis Alfredo Ramos y otros, se cometieron actos de corrupción para lograr decisiones favorables a estos congresistas. De acuerdo con el sentido de esa conversación, los exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Gustavo Enrique Malo Fernández habrían estado involucrados en estos actos de corrupción. Diciente resulta la declaración de José Reyes Rodríguez, magistrado auxiliar de Gustavo Malo Fernández, quien confirmó que en ese despacho se adelantaba la investigación 27700 contra Musa Besaile, que una vez terminó de leer dicho asunto, le comentó al magistrado Malo Fernández y a Javier, otro funcionario del despacho del exmagistrado Malo Fernández, y a Javier, que el asunto estaba para abrir investigación, hecho que sucedió a finales del 2014 o los meses de enero o febrero de 2015, que si no se abría investigación el asunto prescribiría. Cuenta que se le retiró, es decir, el auxiliar José Reyes, auxiliar magistrado, cuenta que se le retiró de la Corte para no abrir la investigación contra Musa Besaile, decisión que era inminente realizar, actividad que no se hizo. Contundente resultó el testimonio del abogado Luis Ignacio Lyons, quien observó reunidos en febrero en el Hotel Marriott de Bogotá a los señores Musa Besaile, Francisco Ricaurte, lugar donde se encontraba también Gustavo Moreno, confesando haber sido la persona que canalizó los recursos del senador Musa Besaile, del acuerdo pactado entre Francisco Ricaurte y Musa Besaile y entregados a Gustavo Moreno. Hecho que se produjo en 4 entregas, siempre en horas de la... Senador García Realpe, por favor, ¿cuánto tiempo necesita? Senador, vamos a ir resumiendo, por favor. La pregunta que surge de inmediato es saber cuál es la intervención de Leonidas Bustos Martínez en este entramado. La respuesta la suministra Gustavo Moreno en el siguiente relato. Pacho, refiriéndose a Francisco Ricaurte, se encargaba de hablar con el magistrado Gustavo Malo, quien era el líder de la sala, y Leonidas Bustos daba la tranquilidad o el respaldo a esas determinaciones. Sé que no todo se discute en sala. Sé por los mismos comentarios que ellos ambientaron con otros magistrados o respaldaban también ciertas decisiones con su posición jurídica. Viene el testimonio del ex senador Álvaro Aston. Gustavo Moreno Rivera dice que se reunió con el doctor Aston en OMA del Parque de la 93, en horas de la mañana. El senador le confirmó tener un proceso en la sala penal de la Corte que requieren lo archiven, que el doctor Ricaurte lo llamó y le contó de ese asunto. Seguidamente pasaron a hablar de honorarios, preguntando al senador cuánto es. Gustavo Moreno le dice 1.200 millones, respondiéndole perfecto, es decir, que ya sabía el valor a pagar por el archivo del asunto. Dice el testigo que recibió inicialmente el 50% y posteriormente el 100%
por los lados de Metropolitan Club. Si bien esta grave acusación que hace Gustavo Moreno de haber recibido las sumas de 600 millones de pesos de parte del senador Álvaro Aston en 2 entregas de 300 millones de pesos cada una, como pago del precio acordado para que le archiven el asunto que cursa en la sala penal del Senado, que involucran en actos de corrupción y tráfico ilícito, de influencias de los magistrados Francisco Ricaurte y José Leonidas Busto, a quienes en su relato afirma haber entregado el dinero en las proporciones mencionadas. El relato de Gustavo Moreno es coherente, revelador de muchos detalles que paulatinamente se fueron verificando, aspectos que le imprimen seguridad, confianza y credibilidad a su declaración. El asunto contra el senador Aston existe, cursaba en su despacho, en el despacho del magistrado Malo Fernández. Esta era de las entrañas del magistrado Francisco Ricaurte. El montaje en la oficina del norte de la ciudad entre Gustavo Moreno, Francisco Ricaurte y la doctora Ruth Marina Díaz, las negociaciones de los vehículos BMW entre Bustos Martínez y Gustavo Moreno, la transacción de la camioneta Journey entre Gustavo Moreno y Marta Cristina Pineda, esposa de Leonidas Bustos, los encuentros nocturnos en los apartamentos que frecuentaba el magistrado Bustos con Gustavo Moreno, cuando su cuerpo de seguridad ya no estaba presente, encuentros en la ciudad Salitre, barrio Cabrera de esta ciudad, reuniones en altas horas de la noche, los encuentros en Miami, Panamá, demuestran la cercanía entre ellos de Gustavo Moreno y Leonidas Bustos. Esto lo mencionamos porque la defensa del doctor Leonidas Bustos manifiesta que no había cercanía entre él y Gustavo Moreno Ricaurte. Senador García Realpe, por favor. Bien, continúe. Se agrega el episodio de un reloj Cartier fino que compran personalmente en efectivo Gustavo Moreno y Leonidas Bustos. Lo compran con una cédula diferente, incluso inexistente. Otros testimonios y medios de prueba de escoltas, miembros de la seguridad, de conversaciones vía WhatsApp, cruce de llamadas debidamente interceptadas, los hechos sociales de la cercanía entre Leonidas Bustos y Gustavo Moreno, pues le dan credibilidad a ese testimonio de Gustavo Moreno. Imputación jurídica, ya al final. Los hechos objeto de investigación. Menciono solamente algunos casos, aquí hay muchas más declaraciones, muchos más hechos debidamente probados. Imputación jurídica. Los hechos objeto de investigación fueron probados por medios de prueba idóneos, legales y abundantes. Lo propio aconteció en las circunstancias de modo, tiempo y lugar de que se sucedieron. Igualmente se cuenta con suficientes medios de convicción, prueba testimonial, documental, informes de policía judicial, evidencia sobre interceptación de comunicaciones, chat, texto vía WhatsApp y prueba indiciaria que demuestran la participación de José Leonidas Bustos en los delitos mencionados. La valoración de esos medios de convicción que realizó el representante investigador con objetividad, sin sesgos de ninguna índole, partiendo de los grados de conocimiento, verosimilitud, probabilidad, aminorando las dudas probatorias para que la probabilidad se incremente y ésta despeje las dudas, surge la certeza que no es otra que el conocimiento más allá de la duda razonable de aceptación de la verdad. Se afirma tener certeza de algo cuando a través de la razón eliminamos las dudas que nos impiden pasar de lo probable a lo cierto. En los folios 59 a 64, del auto acusatorio, fundamentos de la acusación, refiere con detalle los delitos objetos de imputación: concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias, tipificados en la ley 599/2000 Código Penal, a los elementos estructurales de los tipos penales, igualmente a las circunstancias de agravación, modalidad y antijuridicidad, entre otros factores. Con la prueba llegada
al expediente, luego del estudio minucioso, detenido y detallado del voluminoso asunto, se llega a la misma conclusión del investigador de Cámara. Existe prueba demostrativa e indiciaria de la participación del exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez, actos de corrupción de la cual está siendo acusado por la Cámara de Representantes. No sin antes afirmar que el perjuicio moral que ha padecido la Corte Suprema de Justicia con los actos de corrupción de algunos de sus integrantes es incalculable por la condena a quien en su momento ocupó la presidencia de la corporación y detención de otro magistrado, actuaciones que han ocasionado conmoción en la rama judicial y el repudio generalizado de la sociedad colombiana por la carencia de confianza y credibilidad en el aparato jurisdiccional, porque la corrupción permeó a los ciudadanos más notables de la rama judicial, a quienes se les encargó el supremo valor de administrar justicia, justicia digna, justa, ecuánime, sin intereses ni prebendas de ninguna índole, que a lo largo de estos últimos lustros esta magna función se ha visto empañada por el desatino de algunos funcionarios judiciales, por supuesto, nunca de la mayoría, que en la actualidad son objeto de sendas reformas para que se mejore la función judicial. Juicio político y requisito de procedibilidad. Es reiterativa la jurisprudencia al postular que la función jurisdiccional especial desempeñada por la rama legislativa del Poder Público por mandato de la Constitución, artículo 116, inciso segundo, se asimila con la figura del juicio político, ya que en últimas el pronunciamiento del Senado ante la acusación de la Cámara de un aforado constitucional por la posible comisión de un delito común se convierte en un requisito de procedibilidad para que la justicia ordinaria de carácter penal impartida por la Corte Suprema de Justicia se manifieste. Según las sentencias C-386 del 96, la Constitución señala claramente que en tales eventos el Senado se limita a declarar si hay o no seguimiento de causa. Si es el caso, procede a poner al acusado a disposición de su juez natural, la Corte Suprema de Justicia. Nosotros no declaramos responsabilidades o culpabilidades, no condenamos. Hacemos traslado de la acusación a la Corte Suprema de Justicia. En los delitos de investigación por delitos comunes, ni la Cámara ni el Senado imponen sanciones de ninguna índole. Su labor es un prerequisito para el desarrollo del proceso penal. El representante investigador probó y demostró la ocurrencia de delitos comunes, concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho propio, cometidos por un exmagistrado de la Corte. Senador García. Ya viene la proposición. Bien. Continúe, por favor. Qué pena, presidente. Nos falta un par de párrafos. El representante abordado en esta competencia jurisdiccional, el Senado se limita únicamente a declarar si hay o no seguimiento a la causa. Acto procesal de agotamiento del requisito de procedibilidad, repetimos. Precisado el alcance de nuestra intervención y competencia en esta instancia procesal, se sugiere a la plenaria del Senado, luego de sesionar, deliberar y votar, decidan sobre las siguientes proposiciones. Primera, se acepte la acusación proferida por la Cámara de Representantes en contra del magistrado de la sala, exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, doctor José Leonidas Bustos Martínez, por la probable comisión de los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho propio en calidad de coautor impropio. Segunda, agotado el requisito de procedibilidad, se permita la viabilidad procesal para que el expediente 4937 en estudio sea trasladado a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para continuar con la fase de juzgamiento en contra del magistrado José Leonidas Bustos, artículo 449 del Código de Procedimiento Penal. Tercero, notifícase esta determinación al acusado, a la Cámara de Representantes y demás sujetos procesales de conformidad con lo establecido con el artículo 446 del Código de Procedimiento Penal. Atentamente, Guillermo García Realpe,
senador ponente instructor. Muchas gracias, presidente, muy amable por la paciencia.